Es un honor para mí saludarte y darte la bienvenida a un nuevo episodio más de Aprende y Emprende. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y mi misión con este podcast es mostrarte a ti diferentes alternativas de inversión, posibilidades para que entiendas o para que veas que sí es posible vivir al máximo de tu potencial en la parte financiera, en el crecimiento personal, desarrollo personal y otros temas que también son de nuestro interés. Te invito a que te quedes hasta el final de este episodio, ya que el día de hoy vamos a hablar de el perfil de riesgo. Es un factor muy importante a la hora de invertir. Es lo que hace la diferencia entre un inversionista y un apostador. Al comienzo, cuando yo empecé a invertir, no utilizaba un perfil de riesgo adecuado, por ende cometí errores que me llevaron a perder dinero. Hoy en día, el perfil de riesgo es lo que me permite diseñar a mí una estrategia que sigo al pie de la letra para tener éxito en mis inversiones y para que los resultados sean más positivos que negativos. Bien, antes de empezar, quiero invitarte a que pienses por ti, tú que entiendes por la palabra riesgo. ¿Qué es el riesgo para ti? Por supuesto, es un tema que podríamos quedarnos a filosofar un buen rato. De hecho, el solo hecho de existir, de estar vivo, ya conlleva un riesgo. La vida no la tenemos comprada, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Pero ahora, entendiendo qué es el riesgo, también hay que hacer una diferencia entre una persona que es arriesgada y una persona temeraria. Claro, si tú estás en un lugar a la medianoche que de pronto no es muy seguro, que hay delincuencia, y quieres salir a pie de tu casa a caminar 6, 7 cuadras para ir a comprar algo de comer, eso es ser temerario. Porque tú sabes que las probabilidades de que algo malo te pase por el camino son muy altas. Ahora, si en lugar de eso tú decides llamar un taxi que vaya y te busque para desplazarte, evidentemente hay un riesgo también, pero lo estás controlando. Estás haciendo lo que está a tu alcance, teniendo el conocimiento de que hay un peligro al estar solo en la calle a esa hora y por eso tomaste una decisión. Algo similar pasa con las inversiones. Tú no puedes ser temerario a la hora de invertir. Si tú no entiendes, si tú no sabes de qué se trata y te metes ahí, pues lo más probable es que los resultados no sean favorables. Para entender o para crear un perfil de riesgo, lo primero que quiero que pienses es cuál es tu relación con el dinero. ¿Qué tan dispuesto estás tú a perder plata? Es muy sencillo, si tú tuvieras en este momento $100 para invertir, quiero que hagas el ejercicio de mental de pensar qué pasaría si de esos $100 perdieses 10. Si compras, por ejemplo, un activo digital, una criptomoneda o una acción en la bolsa de valores por un valor de $100 y el día de mañana cuando te despiertas vale 90. ¿Cuál va a ser tu reacción emocional? Ahora, también quiero que pienses qué pasaría si no vale 90, sino que vale 80. ¿Qué pasaría si vale 50? ¿O qué pasaría si vale 0? Evidentemente, todas las respuestas están bien y todos somos diferentes. Algunas personas pueden sentirse cómodas tolerando cierto nivel de riesgo, otras no tanto. Lo importante es que para ti sea claro cuál es ese nivel de riesgo. Lo segundo que quiero que veas o que entiendas es que inversiones hay muchas. Y en términos globales y términos muy generales las podríamos clasificar, o yo personalmente las clasifico en 4, que son bienes raíces. Cuando tú inviertes en el sector inmobiliario, casas, terrenos, apartamentos, lotes, bodegas, oficinas, en fin, hay una gama muy amplia. La bolsa de valores, que es comprar pequeña participación de grandes empresas. Las criptomonedas o los mercados digitales como Bitcoin, Ethereum u otros mercados que no son cripto como los índices sintéticos, el Forex que son divisas, etcétera, hay muchísimos. O los negocios personales, todas son formas de inversión. En un video anterior yo te mencionaba que a grosso modo podríamos decir que los bienes raíces son inversiones bastante seguras, las que menos riesgo tienen, seguidas por la bolsa de valores, después por las criptomonedas, terminando con la más riesgosa de todas, que son los negocios personales, Ahora bien,
Tú tienes que entender cómo funcionan estos vehículos de inversión y saber cuáles son acordes a ti, cuáles conectan contigo y cuáles no, porque evidentemente tú no tienes que invertir en todos. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que es bastante exitoso y a él no le gustan las criptomonedas, no le gusta la bolsa de valores. Él invierte 100% en bienes raíces y le va bastante bien. Y está bien, porque él entendió que el modelo de negocio que hay detrás de las criptomonedas, cuyo valor depende solamente de la confianza que las personas depositan en ellas, no iba con él, no se iba a sentir cómodo invirtiendo ahí. Por ende no lo hace. ¿Qué es lo que yo quiero que tú pienses en este momento? ¿Es que realmente te sientes cómodo invirtiendo, por ejemplo, en la bolsa de valores? ¿Te sientes cómodo invirtiendo en unas criptos? ¿Te sientes cómodo creando una empresa? ¿Te sientes cómodo invirtiendo en bienes raíces? Porque cada uno de estos vehículos de inversión tienen características muy diferentes. Normalmente los bienes raíces requieren capitales más altos y te demoras más tiempo en tener una rentabilidad. Criptomonedas no, criptomonedas empiezas con mucho menos dinero y puedes tener rentabilidades mucho más rápidas. Ahora, esto también el riesgo va a variar muchísimo. Por eso es importante que tú analices un poco todos los vehículos de inversión que hay, pero te cases con uno. Puede ser que te gusten todos y está bien, pero si definitivamente descartas uno también está bien. Al final, al punto que quiero llegar es que en este análisis de entender qué es lo que queremos, no hay respuestas equivocadas. Lo importante es que tú te sientas bien y te sientas cómodo con la inversión que piensas hacer. Y eso hace parte de tener un perfil de riesgo adecuado. Teniendo esto claro, lo siguiente que quiero que veas es la diferencia entre que algo es posible y que algo es probable. ¿A qué voy con esto? Posible, prácticamente todo es posible. De hecho, son muy pocas las cosas imposibles en esta vida. Cualquier escenario que a ti se te pueda ocurrir, es posible que suceda. No estamos exentos de absolutamente nada. Ahora, que un escenario sea probable ya es diferente. Porque el nivel de probabilidad es qué tan factible es que ese escenario suceda. ¿Que es posible que suceda? Sí. Ahora, ¿qué tan probable es? Ahí ya cambia la ecuación. Ya tenemos que mirar muchos otros detalles. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú sales de tu casa manejando tu auto, ¿qué posibilidades hay de que un accidente te ocurra? Siempre va a estar ahí. Es posible que te ocurra un accidente, tú nunca sabes. Te quedas sin frenos, se te atraviesa un coche, atropellas a un perro, en fin. Algo puede pasar y tú no lo sabes porque no conocemos el futuro. Ahora, ¿qué tan probable es que ese accidente te ocurra? Ya depende de otros factores. Por ejemplo, si tú sales bien de tu casa, descansado, para ir a trabajar, después de haber dormido cómodamente, después de haber desayunado, las probabilidades de que te ocurra un accidente son muy diferentes a que si sales a las 3 de la mañana, después de haber trabajado 30 horas sin dormir y a punto de quedarte dormido. Las probabilidades de que te ocurra un accidente van a cambiar drásticamente, por ejemplo, si estás borracho, si estás bajo el efecto de la droga o de alguna sustancia. Es el mismo ejemplo, saliste en tu auto, pero en los últimos escenarios que te comenté es mucho más probable que algo malo ocurra a que el primero. Y entonces ahí es donde empezamos a jugar. Si tú inviertes en bienes raíces, las probabilidades de que te vaya bien va a depender de qué tanto conoces tú la inversión. Porque son inversiones seguras, pero la posibilidad de que salgan mal está ahí. Te puedo poner varios ejemplos. Hay edificios, de hecho donde vivo acá cerca, hay 2 edificios construidos en 1960 que los van a demoler porque descubrieron fallas estructurales a la hora de su construcción y ya han pasado casi 60 años. ¿Qué pasa si tú compraste un apartamento ahí hace 3 años y no está asegurado contra fallas estructurales? El apartamento lo van a demoler y te vas a quedar sin nada y vas a tener que seguir pagando la deuda. En Colombia hubieron varios ejemplos de edificios que tuvieron que implosionar porque a la hora de construirlos habían fallas. Eso puede pasar. Ahora, ¿qué tan probable es? Es muy poco probable. Ahora, si tú entiendes de qué se trata el negocio y antes de comprar el apartamento lo haces inspeccionar, las probabilidades se reducen aún más.
No solamente eso, en las inversiones sobre planos, cuando tú compras un apartamento que todavía no existe, si tú no investigaste a la constructora, si no te fijaste que que tuviera fiduciaria, si no miraste qué otros proyectos han hecho y que hayan tenido éxito, ¿qué pasa si la constructora a mitad de camino se queda sin dinero y no entrega el proyecto? Lo más probable es que si no hay una fiduciaria de por medio, un garante, la plata que tú pagaste como cuota inicial durante ese periodo de tiempo, lo más probable es que la pierdas. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Qué tan probable es? Depende de de qué investigación hayas hecho tú antes de entrar a ese negocio. Otro ejemplo que te puedo dar, que es el que es más probable que suceda, que no hagas bien los números. ¿Qué pasa si tú compraste la propiedad por encima del precio que realmente cuesta? ¿Qué pasa si tú pensaste que la ibas a arrendar en $1,000 y en realidad solo te dan 700? Aquí donde yo vivo pasó. Yo fui testigo como en el año 2022, con la subida tan impresionante de precios de las propiedades, de los apartamentos, hubo gente que compró apartamentos por arriba de $350,000 que hoy, 6 meses después, valen 300,000. Tuvieron una corrección de casi el 20%. Eso es mucho más probable que te suceda. ¿Cómo evitas eso o cómo reduces esa probabilidad? Educándote, entendiendo cuál es la situación actual del mercado, cómo están los tipos de interés, cómo van los precios. Si tú ves que los precios del inmobiliario van subiendo, cada vez teniendo topes más altos, lo más probable es que venga una corrección. Y no solamente pasa con los bienes raíces, pasa también con la bolsa de valores y con las criptomonedas. Si tú compras, por ejemplo, Bitcoin, como lo hice yo, que lo compré a $57,000 cuando venía de subir fuertemente más de 2 o 3 ocasiones, ¿qué era lo más probable que pasara? Que tuviera una corrección y volviera a caer. Mismo pasa con la bolsa de valores, mismo pasa con los negocios. Si yo, que no tengo ni idea del negocio de los zapatos, monto una zapatería, ¿qué probabilidades de que me vaya mal creen ustedes que tengo? Todas. Ahora, si yo soy un experto en el tema, llevo toda la vida trabajando ahí y monto un negocio en eso, pues las probabilidades de éxito están mucho más aseguradas. Con todos estos ejemplos, a lo que te quiero llevar es a que entiendas que tu perfil de riesgo lo vas a reducir o tus posibilidades de éxito van a ser mucho más grandes en la medida en la que tú te eduques y entiendas en qué vas a invertir. Porque la inversión como tal no es mala, todas las inversiones son buenas. Que te vaya bien o que te vaya mal va a depender única y exclusivamente de qué tan educado estés y de cuáles sean tus objetivos para con ella. Ahora bien, teniendo esto claro, en algún episodio anterior te mencioné una forma muy sencilla para crear un perfil de riesgo y es hacerlo de acuerdo a tu edad. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 30 años. A la hora de decidir en qué invertir, no es lo mismo que lo haga yo con 30 años a que lo haga una persona que tiene 20. No es lo mismo que invierta una persona que tiene 50 años, casado, con 3 hijos, que sus papás dependan de él, a que lo haga yo que tengo 30 años. Hay muchos escenarios que empiezan a jugar. ¿Qué es lo que te propongo? Primero vas a mirar tu edad y tu edad va a ser el porcentaje de tu capital disponible para invertir que vas a colocar en inversiones seguras, que tú entiendas, independientemente de la inversión que sea. Y el restante, el 70% restante, ya lo puedes empezar a arriesgar de una manera controlada. Pero no solamente eso. Por cada persona que dependa económicamente de ti, vas a agregarle entre un 5 y un 10% a la ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Yo, Felipe Hernández, con 30 años, que tengo una hija que tiene 1 año que depende de mí, por ella voy a aumentarle un 5 o un 10%, es decir, que el porcentaje que voy a invertir en cosas seguras y que entiendo debería ser entre un 35 y un 40%. ¿Por qué te digo esto? Porque entre más porcentaje de tu capital coloques en inversiones seguras, menos riesgo de que te vaya mal estás corriendo. Si una persona de 20 años que puso el 80% de tu capital en algo arriesgado le va mal, primero, tiene más tiempo para recuperarse, porque todavía está joven, aprende de su error, vuelve y lo intenta. Segundo,
No había nadie que dependiera de él. Ahora, si tú ya tienes familia, tienes hijos, tus papás dependen de ti, tus hijos dependen de ti, es diferente. Tú no puedes estar arriesgando el sustento de tu familia por estar invirtiendo en cosas muy riesgosas que no entiendes. De ahí que te propongo que si ese es tu caso, empieces a aumentar considerablemente el capital que vas a colocar en inversiones seguras. Inversiones seguras no solamente es bienes raíces, como te decía, criptomonedas es una inversión mucho más arriesgada, pero dentro de las criptomonedas hay movimientos que son seguros y hay movimientos que son más arriesgados. Por ejemplo, si tú vas a invertir en cripto, si tú inviertes por ejemplo en Bitcoin o en Ethereum, que son las criptomonedas más conocidas, esas son inversiones más seguras. Porque a pesar de que tienen volatilidad, tienen una capitalización, una aceptación tan alta que es muy difícil que se vayan a cero. Y son criptomonedas cuyo valor tiene una tendencia alcista. En el tiempo siempre van a ganar valor. Hay otras, altcoin, que acaban de salir al mercado, que todavía las están probando, que en cualquier momento se pueden ir a cero, pueden desaparecer. Y ya ha pasado. Pasó con el token de Luna, que de $100 cayó a 1 en menos de 2 días. Pasó con el token de FTT, que era el de la exchange FTX, que la exchange se quebró y por ende su moneda también bajó de $23 a costar 1 o $2 creo que vale ahorita. Son proyectos que pueden desaparecer. No han sido los primeros, tampoco serán los últimos. Muy diferente a las criptomonedas que tienen capitalizaciones demasiado altas que para que desaparezcan es posible, como te digo, pero la probabilidad es demasiado baja. Pasa lo mismo en la bolsa de valores. Si tú empiezas a comprar compañías random, a mí me pasó, yo cuando empecé a invertir en bolsa compré unas compañías que no tenía ni idea, solamente porque estaban baratas y medio las averigué por internet y se veía bonito, pero empezaron a perder valor. Hubo una que se desapareció, ni siquiera existe ya. O sea, esa platica se perdió. Hay otras empresas que tienen correcciones demasiado grandes. Yo, por ejemplo, compré acciones de una empresa que estaba recién salida al mercado, que tiene un proyecto muy interesante. Las compré en $15, ahorita valen 3. ¿Se van a recuperar? Ojalá. No lo sé, pero ya no le tengo mucha esperanza. Ahora, si tú inviertes en ETFs, si tú inviertes en algún ETF que rastrea un índice como el S&P 500, como el Nasdaq, o como el mercado inmobiliario, los retail, esas son inversiones que son muchísimo más seguras y cuya probabilidad de que pierdas el dinero es mucho menor. Bienes raíces lo mismo. Tú inviertes sobre planos, puede ser un poquito más arriesgado. Si hacen flipping también puede ser un poquito más arriesgado. Tienes que saber hacer muy bien tus números. Inversiones más seguras si compras un apartamento que ya esté construido y que esté rentado. Y que tú lo puedas ir a arrendar o que tú vivas ahí. Ya las probabilidades de que pierdas tu dinero son muchísimo menores. Así que bueno, estos ejemplos espero que te sean de utilidad, que te sirvan para que entiendas que un apostador y un inversionista son cosas o personas o perfiles muy distintos. No es lo mismo. Si tú quieres dejar de apostar y volverte un inversionista, tienes que sí o sí hacer un perfil de riesgo adecuado. Conociéndote a ti mismo, cómo son tus emociones, cuáles son las inversiones que conectan contigo. Y segundo, analizando, entendiéndolas, estudiando de qué se trata, cómo funcionan y cuáles son sus riesgos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vas a montar una estrategia. Estrategias hay muchas y no a todos les funcionan igual. Hay una que es la que yo utilizo, que es estrategia DCA o Dollar Cost Average, que significa compra recurrente, promediar el precio. ¿En qué la utilizo? En criptomonedas. Porque yo entiendo que el precio de Bitcoin es muy volátil, que así como sube, baja y aparte tiene unos ciclos. Como yo entiendo en qué ciclo el Bitcoin está en este momento, y como entiendo que sube y baja con mucha facilidad, yo no compro todo Bitcoin de una sola. Empiezo a comprar programadamente cada 15 días. Con eso no importa en qué precio esté, sencillamente lo voy a promediar. Ahora, teniendo un poquito más de experiencia, no es que en los 15 días exactos lo voy a comprar. Voy a mirar cómo está la gráfica de Bitcoin en ese momento y voy a esperar a que haya un retroceso. Si está retrocediendo, compro. Si está subiendo, me espero un poquito, porque después de toda subida viene una caída. ¿Por qué puedo desarrollar esa estrategia? Porque entiendo cómo funciona. Y es lo que yo quiero que tú también hagas. Así que no siendo más, quiero felicitarte y reconocerte por llegar hasta el final.
De vuelta te invito a que si tú conoces a alguien a que esta información le pueda servir para que deje de apostar y empiece a ser un inversionista serio, le compartas este video, le compartas este episodio. También quiero que te suscribas a mi canal de YouTube o me dejes un comentario. También te voy a dejar el link para que me escribas a WhatsApp en la descripción de este episodio. Si es que tienes alguna duda, algún comentario, me puedes contactar. Para mí va a ser un placer poder responderte. Así que no siendo más, me despido por hoy y nos vemos en el próximo video.